A ver, viejo, no que muy patriota. ¿Y ahora qué haces aquí mendigando justicia como cualquier muerto de hambre?, gritó el juez Tirado mientras se acomodaba en su enorme silla de piel sintética. El hombre de cabello blanco, rostro sereno y mirada firme, no respondió. Se mantenía en pie, solo, en medio de la sala casi vacía, observando al juez con la misma paciencia que tendría un abuelo frente a un niño malcriado. La toga del juez se arrugaba sobre su panza mientras sostenía una taza de café que olía más a whisky barato que a cafeína. ¿Nombre?, preguntó el secretario sin levantar la vista de la computadora. Andrés, respondió el hombre. ¿Y apellido?, insistió el secretario. Manuel López, dijo simplemente. El juez soltó una carcajada forzada, golpeando la mesa con su anillo de oro. Ándale, nada más te faltó el obrador para completar la farsa. ¿Qué sigue? ¿Vas a decir que eres el presidente encubierto? El secretario también rió, aunque más por compromiso que por burla real. El aire acondicionado zumbaba con pereza, mientras el calor de la Ciudad de México se colaba por las rendijas del ventanal. Era mediodía y el edificio judicial de San Lázaro olía a sudor, papeles viejos y arrogancia. El juez Tirado bebió otro trago de su café. ¿A qué vienes, señor López? ¿A pedir clemencia? ¿A defender a tu nieto delincuente? ¿A quejarte del sistema como todos los demás? Andrés dio un paso hacia adelante. Su voz sonó baja, pero con una firmeza que hizo temblar ligeramente el vaso del juez sobre la mesa. Vengo a observar. El juez arqueó una ceja. ¿Observar qué? El estado de la justicia. La risa se apagó. Tirado entrecerró los ojos. Apoyó los codos sobre la mesa y lo observó con atención por primera vez. Mire, don Andrés, no estamos aquí para que usted juegue a ser filósofo. Si no tiene un caso real, le agradecería que se retirara. Tengo cosas más importantes que perder el tiempo con un anciano loco. Lo importante a veces se disfraza de insignificante, juez, dijo Andrés sin moverse. En la banca trasera de la sala, una mujer joven, de traje sobrio y carpeta en mano, sacó discretamente su celular y comenzó a grabar. No era la primera vez que veía al juez Tirado humillar a la gente, pero había algo diferente en ese hombre mayor. Su compostura, su tono, su paciencia, algo no encajaba. ¿Y tú quién eres?, le lanzó el juez a la mujer al notar el celular. ¿Prensa? ¿Youtuber? ¿Estás grabando sin permiso? Eso es ilegal. Soy ciudadana, respondió la joven. Y este es un recinto público. Usted no tiene autoridad para intimidar a quien documenta abusos. El juez se puso de pie. Sus mejillas se encendieron como semáforos. Saquen a esta tipa ahora mismo. Dos policías de seguridad comenzaron a acercarse, pero Andrés levantó la mano. No hace falta, dijo. Ella no hace nada indebido, solo registra lo evidente. El juez lo miró como si no pudiera creer lo que estaba ocurriendo. Dio la vuelta al estrado, caminó hacia Andrés y se detuvo a menos de 1 metro de él. ¿Y tú quién te crees que eres? ¿Vienes aquí a darme órdenes? No, solo a recordar lo que olvidaron. Tirado lo examinó como un carnicero observa a un pedazo de carne, midiendo, juzgando, descartando. ¿Y qué olvidamos, viejo? Andrés sostuvo la mirada un segundo más de lo necesario antes de responder. Que el poder no es impunidad, que la justicia no se compra, y que los humildes también tienen voz. Un silencio denso se apoderó de la sala, hasta los guardias dudaban qué hacer. Fue entonces cuando el secretario, con el ceño fruncido, tecleó rápidamente en Google el nombre Andrés Manuel López y se detuvo en seco. Tragó saliva. «Señor juez, ¿qué? Creo que este señor...» El juez le arrancó el celular de las manos. Vio la pantalla. Su rostro palideció. La mujer del fondo sonrió apenas. Él no dijo que era el presidente, dijo, pero tampoco necesitaba hacerlo. El juez dio un paso hacia atrás, como si de pronto su toga se hubiese vuelto demasiado pesada. Andrés no dijo nada más, solo miró al juez con una mezcla de decepción y compasión, porque a veces la verdadera autoridad no necesita alzar la voz.
Tirado cerró la puerta de su despacho con un golpe seco. Caminaba de un lado a otro como un toro encerrado, sudando a chorros, aunque el aire acondicionado escupía aire helado. «Esto no puede estar pasando», murmuraba, en voz baja pero con rabia. En la esquina del despacho, su asistente, un joven llamado Federico, de traje gris y nervios frágiles, lo miraba con ojos enormes. «Juez, ¿entonces sí era él?». Tirado se detuvo, giró hacia él y soltó. «Claro que era él, imbécil. ¿Tú crees que no lo reconocí apenas vi su nombre completo en el maldito buscador? No puede ser. ¿Qué hacía solo, sin escolta, sin cámaras? Esto debe ser una prueba». Federico tragó saliva. Afuera, los murmullos crecían. La joven que había grabado el momento se encontraba ahora rodeada de 2 reporteros de prensa local que habían llegado por una audiencia rutinaria. El video ya estaba corriendo por redes sociales. Tirado no lo sabía, pero su cara ya se había vuelto viral. «¿Y si vino a evaluarlo?», aventuró Federico con voz temblorosa. «¿Evaluarme?», repitió Tirado con los ojos inyectados. «Me van a hundir. Todo esto se va a saber, maldita sea». Volvió a su silla, se dejó caer con un gemido y se pasó ambas manos por la cara. Su carrera, construida con favores, chantajes y sobornos, colgaba ahora de un hilo delgado como un cabello. «¿Cuántos vieron el video?», preguntó. «A esta hora ya son más de 10.000 vistas y sigue subiendo». Tirado soltó un insulto. Golpeó su escritorio con el puño cerrado. «¿Y qué demonios hacía aquí? ¿Por qué no avisó? ¿Por qué no se presentó como presidente?». Federico lo miró como quien observa a alguien que todavía no entiende nada. Tal vez porque no quería ser tratado como presidente, sino como cualquier ciudadano. Esa frase hizo eco en el despacho. Tirado la sintió clavarse como aguja en la nuca. En la entrada del edificio judicial, Andrés salía caminando lentamente, acompañado por la joven que había grabado el video. «¿Cómo supo que él iba a reaccionar así?», le preguntó ella, curiosa. «No lo supe», respondió Andrés. «Pero la soberbia no necesita estímulo, solo oportunidad». La joven se rió. «Señor presidente, disculpe que le diga esto, pero fue muy arriesgado venir así, sin seguridad. Más arriesgado es gobernar sin saber cómo funciona la justicia desde abajo», dijo, mientras se detenía frente a una tiendita de tortas callejeras. Pidió una de milanesa, con todo. La joven lo miraba como si aún no asimilara del todo lo que había vivido. «¿Y por qué ese juez? ¿Por qué él?», Andrés masticó antes de contestar. «Porque recibí 5 cartas, todas anónimas, desde colonias distintas. Gente sin relación entre sí. Todas denunciaban abusos, sentencias compradas, gritos y humillaciones. Quise ver con mis propios ojos». La joven asintió. A su lado, un señor mayor que vendía periódicos en la esquina se le quedó viendo, entornando los ojos. «¿Ustedes?», Andrés le sonrió. «No diga nada, solo dígame, ¿cómo está la vida por aquí?». El hombre dudó, luego suspiró. «Jodida, señor. Pero al menos hoy nos dieron una esperanza». En Palacio Nacional, a la mañana siguiente, los titulares de los noticieros no hablaban de otra cosa. «El presidente es humillado por un juez corrupto al no ser reconocido», decía uno. «Andrés Manuel visita juzgado en secreto y destapa red de abusos», decía otro. El equipo cercano de presidencia había recibido llamadas de medio mundo. La Secretaría de Gobernación pedía explicaciones. El Poder Judicial estaba en alerta máxima. Pero Andrés, sentado en su escritorio, solo leía una de las cartas que lo habían llevado a esa sala. La firmaba una mujer llamada Lucía. Su hijo, de 19 años, había sido condenado por robo sin pruebas sólidas. El juez Tirado le había gritado, según el testimonio, que la pobreza no es excusa para ser un parásito. Esa frase fue la que más lo había molestado. Cuando su secretario entró a la oficina, Andrés no levantó la vista. «¿Ya está lista la lista de jueces investigados?». «Sí, presidente, Tirado encabeza la lista. Que se inicie el proceso formal. Y que la Comisión de Derechos Humanos entre de inmediato al juzgado. Hoy mismo. ¿Se lo notificamos por oficio?». Andrés negó con la cabeza. «No, que se entere por los noticieros.
Igual que él humilló en público, que en público se le caiga el teatro. El secretario asintió y salió. Andrés se quedó un momento en silencio, mirando por la ventana. La ciudad hervía allá afuera. Y él, con una simple visita, había hecho temblar a uno de los cimientos más viciados del país. Pero sabía que esto apenas comenzaba. Lucía no había dormido en toda la noche. La imagen de su hijo, esposado y con la cabeza agachada, volvía una y otra vez a su mente como una película en bucle. Llevaba meses golpeando puertas, entregando papeles, llorando frente a escritorios fríos sin que nadie le diera la mínima atención, hasta que, en un arranque de desesperación, escribió esa carta. Al presidente, si algún día la ve. No tenía esperanza real de que llegara a manos de alguien, pero la mandó, a 5 direcciones distintas, como quien lanza una botella al mar. Esa mañana despertó con el celular estallando de mensajes. Su hermana la llamó desde Iztapalapa. «Lucía, ¿viste las noticias? Ese juez que te trató como basura salió en la tele. El presidente fue a verlo y lo enfrentó». Lucía no entendía nada. Tomó su teléfono y buscó el video. Ahí estaba, la imagen de ese hombre mayor, sereno, hablando frente al mismo juez que meses antes la había humillado sin piedad. La grabación era corta, pero suficiente. En los comentarios, alguien escribió: «Parece que el presidente se cansó de mirar desde arriba». Lucía sintió una mezcla extraña de emoción y miedo. ¿Y si su carta había sido leída? En el juzgado el ambiente era otro. Silencio tenso, pasillos vacíos. El juez Tirado no había regresado. Un rumor crecía. Suspensión temporal. Otros decían que ya había renunciado. Nadie sabía con certeza. Mientras tanto, un joven abogado de oficio revisaba carpetas de casos antiguos. Cuando leyó el nombre Isaac Ríos Martínez, frunció el ceño. Era el caso del hijo de Lucía. Se levantó de su escritorio y fue a buscar el expediente físico. Lo encontró en un cajón desordenado, enterrado entre casos sin seguimiento. Al leerlo completo, se le heló la sangre. «Esto es una locura», susurró. No había pruebas contundentes, testimonios contradictorios. El acta policial tenía tachaduras y correcciones. Todo apuntaba a una condena fabricada. Corrió a llamar a la defensora pública de derechos humanos, asignada desde la oficina presidencial tras el escándalo. «Licenciada Pérez, tiene que ver este caso, urgente». En su pequeña casa de paredes descascaradas, Lucía recibió la visita de una camioneta oficial. Cuando bajaron 2 personas bien vestidas, ella creyó que venían a cobrarle algo. «¿Lucía Martínez?» «Sí». «¿Por qué?» «Venimos de la Comisión de Derechos Humanos. Su caso ha sido reabierto por orden directa del Ejecutivo. Su hijo podría salir en libertad preventiva esta misma semana». Lucía se cubrió la boca con ambas manos. Lágrimas comenzaron a rodarle sin pedir permiso. Se sentó en el escalón de su casa y soltó un sollozo que llevaba meses guardando. Fue por la carta. La mujer de la comisión sonrió. A veces basta con una voz. Lo importante es que alguien la escuche. En Palacio Nacional, Andrés caminaba por el jardín interno. A su lado, su asesor de justicia social leía informes en voz alta. Ya van 12 jueces en revisión, 3 suspendidos preventivamente y más de 50 casos reabiertos. La opinión pública está de su lado, presidente, pero los grupos de poder están nerviosos. Andrés no respondió de inmediato. Se detuvo frente a una jacaranda floreada, sus pétalos morados cubriendo parte del suelo como una alfombra. Pensaba en Lucía, en su hijo, en todos los que no tienen rostro ni nombre para los medios, pero que viven el infierno en silencio. No me importa que estén nerviosos, me importa que tiemblen los que han hecho de la justicia un negocio. ¿Y el juez Tirado? Le llegará la notificación hoy, y después el juicio, como debe ser, en el mismo sistema que usó para aplastar a otros. Esa noche, Lucía se sentó en la cama de su hijo. Acarició su almohada, el peluche viejo que aún no se decidía a tirar, el libro de poemas que leía en voz baja cuando estaba triste.
Vas a volver a Isaac, dijo, como si él pudiera escucharla. Y nadie te va a quitar tu futuro otra vez. En el despacho del juez Tirado, el reloj marcaba las 11 de la noche. Él seguía ahí, solo. La televisión sin volumen repetía las imágenes una y otra vez. En su escritorio, el sobre con la notificación de suspensión y proceso disciplinario oficial esperaba su firma de recepción. Pero él no se atrevía a tocarlo. Porque por primera vez en años, la justicia lo había alcanzado a él. Isaac escuchó la reja de su celda abrirse con un chirrido que le heló la espalda. Ya no sabía si eran las 5 de la mañana o las 7 de la noche. En la cárcel, el tiempo se doblaba y se enredaba como alambre oxidado. Levantó la mirada con desconfianza. ¿Isaac Ríos?, preguntó el custodio, sin agresividad. Sí. Prepárate. Vas a salir. Tu audiencia de revisión fue aprobada. Isaac frunció el ceño. ¿Qué audiencia? El custodio se encogió de hombros. Milagros. Pasa de vez en cuando. Arréglate. Isaac se puso de pie lentamente. A sus 19 años, parecía de 30. Había aprendido a caminar con la espalda recta y la mirada dura. Pero por dentro, seguía siendo el mismo chavo que jugaba fútbol en la calle y soñaba con estudiar ingeniería. Nadie le había explicado nada, solo lo trasladaron. En el camino, pensó que quizás era una trampa o una confusión. En el penal, no se cree en buenas noticias. Lucía esperaba afuera del juzgado con un nerviosismo que le revolvía el estómago. Llevaba la misma blusa con la que había ido a pedir ayuda por primera vez, como si eso fuera a darle suerte. Cuando la puerta se abrió y vio a su hijo entrar escoltado, se le fue el aire. «¡Mamá!», exclamó Isaac sorprendido. Ella no respondió con palabras. Lo abrazó como si el mundo entero se fuera a caer si lo soltaba. Él, al principio rígido, terminó aflojándose. Cerró los ojos y se dejó envolver por algo que no había sentido en mucho tiempo. Hogar. La defensora pública les pidió entrar. La sala era pequeña, sin cámaras, sin periodistas, pero la presencia de una representante de la oficina presidencial hacía que cada palabra pesara más. «Señor Isaac Ríos», dijo la jueza interina. Tras revisar su expediente, se ha determinado que el proceso estuvo viciado y careció de pruebas sólidas. Se le concede libertad provisional inmediata mientras continúa la investigación. Su expediente será transferido a la Comisión de Revisión de Casos con posible injusticia judicial. Lucía apretó la mano de su hijo. Isaac tragó saliva. Entonces, ya no soy culpable. La jueza lo miró con una expresión seria, pero humana. Nunca debió haber sido tratado como tal. Mientras tanto, en un rincón discreto del centro histórico, el juez Tirado se reunía con un abogado penalista. El café donde se veían era de esos donde nadie hacía preguntas y todos hablaban en voz baja. «La suspensión es el primer paso», le dijo el abogado. «Después viene el proceso penal si se encuentra evidencia de corrupción. Tienes que salir del foco. ¿Y cómo me defiendo si me retiran del cargo? Desde fuera, te queda un recurso: callarte, bajar el perfil y rezar porque no aparezcan pruebas más pesadas». Tirado bebió su café con las manos temblorosas. «El presidente va a hacer de esto una cruzada. Ya lo está haciendo. Y tú eres el ejemplo perfecto». En Palacio Nacional, Andrés recibió el informe del caso de Isaac. Lo leyó en silencio. Luego miró al jefe de asesores. «Esto no es solo sobre jueces, es sobre todo un sistema que premia la arrogancia y castiga la pobreza». «¿Qué propone?». Andrés pensó un segundo. «Una unidad permanente de revisión ciudadana. Que cualquier persona pueda denunciar irregularidades sin miedo, directo, sin intermediarios, y que tengan voz en las decisiones. Se acabó la justicia para los que tienen conocidos. Eso va a incomodar a muchos. Pues que se incomoden». Se levantó y caminó hacia el balcón. La ciudad hervía de ruido, tráfico, voces, pero él pensaba en Lucía, en Isaac, en los miles que no habían escrito cartas, que se habían rendido antes. «La justicia no puede ser una lotería», dijo.
ni un favor. Isaac caminó por su barrio esa tarde como si lo viera por primera vez. Las paredes grafiteadas, las banquetas rotas, los puestos de tacos, todo le parecía más real, más vivido. Algunos lo miraban con miedo, otros con respeto. Su madre no se le despegaba ni un paso. «¿Qué vas a hacer ahora?», le preguntó ella. «No lo sé, pero no pienso volver a vivir con miedo». Ella le acarició la mejilla. «Y yo no voy a dejar de alzar la voz nunca más». En su celular viejo, Lucía recibió un mensaje de número desconocido. Era una sola línea. «Gracias por no rendirse. Ámelo». Ella lo leyó en silencio, con lágrimas nuevas asomándose. A veces, las cartas sí llegan a su destino. El despacho de la jueza interina olía a café recién hecho y estrés. En la pared había una imagen de Benito Juárez con la frase: «Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz». «Es irónico», murmuró la jueza Pérez, revisando el expediente de Tirado. Citaba a Juárez, pero trataba a los demás como si fueran basura. A su lado, la abogada de la comisión especial anotaba detalles sobre cada caso cerrado por Tirado en los últimos 2 años. Llevaban más de 30 revisados. La mayoría tenían patrones similares: pruebas débiles, defensas negadas, sentencias rápidas. «¿Cuántos más como Isaac habrá?», preguntó la abogada sin mirar arriba. «Muchos, y si no hacemos esto bien, todo será puro show». La jueza cerró el expediente con firmeza. «Entonces, que no sea show, que sea justicia». Isaac se sentó en una banca del parque donde solía pasar las tardes antes de todo. Tenía los audífonos puestos, pero no escuchaba música. Miraba a los niños jugar, a las parejas caminar, a los vendedores ofrecer elotes y raspados. Era raro estar ahí fuera, respirar sin sentir el cuello pesado. Cada sonido lo sobresaltaba, como si todo aún fuera parte del encierro. Lucía se sentó a su lado con 2 vasos de agua de horchata. «Te ves distraído». «Estoy aprendiendo a estar tranquilo». Ella sonrió con tristeza. «Aprender a vivir en paz. Parece fácil, pero no lo es». Él la miró. «Tú no dejaste de pelear por mí. Yo no lo habría hecho igual». «Claro que lo habrías hecho. Por mí o por alguien que amas. Eso es lo que hace la gente buena». Isaac apretó los labios. «A veces me pregunto si después de esto podré ser alguien». Lucía le puso una mano en el hombro. «Tú ya eres alguien, hijo. Pero si quieres demostrarlo al mundo, yo estaré aplaudiendo desde la primera fila». En los medios, el caso seguía creciendo. Los noticieros más conservadores intentaban desviar la atención. Presidente teatraliza escena en juzgado. Populismo disfrazado de justicia. Pero la gente en las calles tenía otra opinión. En Tepito, un grupo de comerciantes pegó una lona que decía: «Aquí sí reconocemos al que camina con el pueblo». En redes, miles de personas comenzaron a compartir sus propias historias de abusos judiciales. Algunos con nombres, otros con miedo. Un canal independiente publicó una investigación completa sobre la red de jueces corruptos en la capital. Tirado aparecía en el centro, rodeado de tratos con inmobiliarias, empresarios y hasta partidos políticos. No era un caso aislado, era un sistema. En una sesión privada del Poder Judicial, los ministros más antiguos discutían con seriedad. «Lo que hizo el presidente fue una provocación», dijo uno. «Está cruzando la línea entre los poderes». «No cruzó ninguna línea», respondió otro. «Fue como ciudadano, y lo que encontró fue una vergüenza». «Esto puede volverse una bola de nieve si seguimos cediendo espacio». «¿Cediendo?», interrumpió una ministra de cabello blanco. «¿A qué le temen? ¿A que por fin tengamos que actuar con transparencia?». El salón cayó en silencio. Nadie se atrevió a contestarle. Tirado ahora vivía en casa de su hermana. Evitaba salir. Los vecinos lo miraban con recelo. Ya no lo saludaban con respeto. Un día, al ir por cigarrillos, un niño le gritó desde la acera: «¡Juez vendido!». El golpe no fue físico, pero le dolió más que un puñetazo. Esa noche se quedó mirando su propio reflejo en el espejo del baño. Había envejecido en una semana.
Tenía los ojos hundidos, el mentón tembloroso. Tomó el celular y marcó un número que no usaba desde hacía años. «Papá», respondió una voz ronca. Tirado cerró los ojos. «Necesito hablar contigo. Creo que me perdí». En Palacio Nacional, Andrés terminaba una reunión con el Gabinete de Justicia. En la mesa había propuestas: reforma de selección de jueces, auditorías mensuales, participación ciudadana en revisiones de casos. «No vamos a resolverlo todo en 6 años», dijo uno de sus asesores. «Es demasiado grande». Andrés se puso de pie. «No quiero resolverlo todo. Quiero empezar algo que no se pueda detener». Y mientras los demás asentían, él ya pensaba en el siguiente paso. Porque no era solo un escándalo más, era una grieta en la estructura, y por ahí, si se hacía bien, podía entrar la luz. Isaac se paró frente al portón oxidado del Cecati del barrio, un viejo centro de capacitación técnica donde su madre alguna vez había aprendido corte y confección. Ahora él sostenía una carpeta azul bajo el brazo y una mezcla de nervios en el estómago. «¿Estás seguro?», le preguntó Lucía, parada a su lado. «No, pero ya no quiero seguir sintiéndome nada más víctima», respondió. «Quiero construir algo, aunque sea poquito». Ella sonrió. Era esa clase de sonrisa que tenía cicatrices, pero también esperanza. El guardia del plantel le pidió su INE. A Isaac se la entregó con las manos ligeramente temblorosas. Lo dejaron pasar. Era el primer paso. Mientras tanto, en un edificio discreto del sur de la ciudad, la Comisión de Revisión Judicial organizaba su tercera mesa de análisis. La sala estaba llena de expedientes, pantallas y cafés olvidados. La abogada Pérez tenía los ojos rojos de tanto leer, pero su voz seguía firme. «Este patrón es claro: sentencias rápidas, testigos inexistentes y en muchos casos una coincidencia, todos firmados por los mismos 2 auxiliares jurídicos. ¿Y los encontramos? Uno renunció hace 6 meses, el otro está en funciones, pero ya tiene una orden de comparecencia». Un joven becario levantó la mano. «Licenciada», en redes comenzaron a circular más testimonios. Y muchos se refieren al mismo trato: «Te callas o te entierran en papeles». Literalmente esa frase. Pérez asintió. Ya lo había leído. Era una frase de Tirado, repetida por varias víctimas. Esa frase nos va a perseguir, pero también puede ser la llave para armar todo. Esa tarde, en un noticiero nocturno, apareció por primera vez en cámara Lucía, no como una víctima, sino como una voz activa. Le habían invitado a hablar sobre su experiencia. «Yo no estudié leyes ni política», dijo ante las cámaras, «pero sé lo que es ser ignorada. Y también sé que cuando uno habla con el corazón limpio, a veces el mundo escucha». El conductor, acostumbrado al tono neutro de los invitados, se notó genuinamente conmovido. «¿Cree que algo cambió después de lo que pasó con su hijo?». Lucía dudó. «Cambió algo en mí. Dejé de tenerle miedo a preguntar, a exigir. No sé si el sistema cambió, pero ahora sé que se puede mover, aunque sea poquito, si alguien lo empuja». El corte comercial llegó, pero el video ya circulaba en redes antes de que el programa terminara. En su habitación, Isaac lo vio desde su celular. «Mamá se ve valiente», le dijo a su amigo Luis por llamada. «Siempre lo ha sido». «No más que ahora todos lo ven», respondió el otro desde la casa de enfrente. A Isaac se recostó. Tenía una libreta llena de apuntes técnicos del taller de electricidad. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que el mundo no estaba completamente en su contra. «Quiero ayudar a otros como yo, güey, pero sin quedar como mártir. No más ayudar». Luis rió. «Pues empieza por terminar tu taller. Ya después fundas tu ONG». Isaac sonrió. No estaba listo para tanto, pero el solo hecho de soñar ya era un triunfo. En la Corte Suprema, el eco de los cambios llegó con una propuesta formal: que las audiencias orales, en ciertos juzgados de primera instancia, fueran transmitidas públicamente en línea. El objetivo: transparencia. «Esto no le va a gustar a los jueces de la vieja escuela», dijo un ministro.
A los corruptos no les gusta que los vean, respondió la ministra Elena, la misma que había defendido al presidente en aquella sesión silenciosa. Tirado recibió su citatorio oficial para declarar ante el comité disciplinario. Lo leyó con las manos sudadas. En la mesa de su hermana había un plato de pozole frío que no había tocado. Su sobrina lo miraba desde el otro extremo, con esa mezcla infantil de miedo y confusión. «Tú hiciste cosas malas, tío». Tirado tragó saliva. No como dicen, pero incluso él sabía que esa respuesta ya no bastaba, no para ella, ni para nadie. Lucía llegó a casa y encontró a Isaac dormido con la libreta en el pecho. Lo tapó con una cobija ligera y se quedó observándolo un momento. Pensaba en todo lo que habían vivido, en las visitas a la cárcel, en las madrugadas de llanto, en la carta que casi no envió. Sacó su celular. Tenía un mensaje nuevo, de una mujer que decía haber visto su entrevista. Le contaba su historia, casi idéntica. Lucía escribió de vuelta. Yo también pensaba que estaba sola, pero ya no. Hablemos. El cambio, pensó, no siempre comienza en los escritorios. A veces empieza en la cocina de una madre decidida. El salón del comité disciplinario estaba en completo silencio cuando el juez Tirado entró. Vestía de traje oscuro, más delgado de lo habitual, con el cabello peinado hacia atrás con desesperación. A su lado, un abogado particular le murmuraba indicaciones al oído, aunque él apenas escuchaba. «Tome asiento, juez Tirado», dijo una voz desde la mesa principal. Frente a él estaban 3 magistrados, 2 funcionarias del área de ética judicial y una representante de la Comisión de Derechos Humanos. Todos serios, todos atentos y todos sabiendo que ese caso no era solo individual, sino simbólico. «Esta audiencia tiene carácter público», anunció uno de los magistrados. «Su expediente ha sido solicitado por varias instancias. Se le otorga la palabra para explicar su actuación en los casos señalados». Tirado tragó saliva. Su abogado le dio un leve empujón con el codo. «Habla, di algo». «Yo», empezó el juez, «actúe siempre conforme a la ley. A veces con firmeza, sí, pero con la intención de proteger el orden y el respeto a las instituciones». La abogada de la comisión levantó una ceja. «¿Incluyendo insultar a los imputados, presionar a testigos, negar recursos a defensas legales completas?» Tirado dudó. Hubo momentos de tensión, nadie es perfecto. «Aquí no se está juzgando perfección, juez. Se está evaluando abuso de poder», dijo uno de los magistrados. El aire en la sala era pesado. Cada palabra, una piedra sobre su espalda. Tirado sudaba frío. «¿Tiene algo que decir sobre el caso de Isaac Ríos Martínez?» Tirado levantó la mirada. Lo había soñado varias veces. Ese muchacho, su madre, el día que los humilló sin piedad como si fueran cualquier cosa. Ahora todo lo que había querido enterrar estaba volviendo a flote. «No pensé que fuera a llegar tan lejos», dijo al fin. «Nadie me detenía. Y yo dejé de escuchar». Hubo un silencio incómodo. Era una admisión, sí, pero no era suficiente. Isaac caminaba con paso decidido hacia la explanada de la alcaldía. Lo habían invitado a hablar brevemente en una feria de reinserción social. Le sudaban las manos, pero no iba a rechazarlo. Subió al pequeño escenario de madera. Su madre lo miraba desde abajo con una mezcla de orgullo y nervios. Tomó el micrófono. El viento le revolvía la camisa. «Buenas tardes, me llamo Isaac. Tengo 19 años y estuve preso por un delito que no cometí». Silencio. «No estoy aquí para dar lástima, ni para echar culpas. Estoy aquí porque a pesar de todo salí, y porque muchos como yo no han salido, ni saldrán, si nadie habla». Más silencio. «No quiero ser símbolo de nada, pero si esto sirve para que un solo juez se lo piense 2 veces antes de pisotear a alguien sin pruebas, ya valió la pena». La gente aplaudió. Algunos grababan, otros solo asentían, conmovidos. Lucía secó una lágrima y aplaudió también. Lo veía crecer frente a todos. En Palacio Nacional, Andrés vio el video del discurso de Isaac en su tableta. «Ese muchacho va a llegar lejos», murmuró.
Uno de sus asesores sonrió. ¿Quiere invitarlo? No. Déjalo vivir su proceso. No lo usemos como estandarte. El poder no debe apropiarse de las historias, solo acompañarlas. La audiencia disciplinaria terminó. Tirado firmó su aceptación de sanciones. Inhabilitación permanente. Apertura de proceso penal. Su carrera se había acabado. Cuando salió del edificio, sintió por primera vez lo que tantos sintieron al entrar a su juzgado: impotencia. Su hermana lo esperaba en la banqueta, dentro de un taxi. ¿Y ahora?, le preguntó ella mientras él subía. Tirado no respondió. Solo miró por la ventana, derrotado. Lucía recibió otra carta, esta vez de una madre en Sinaloa. Mi hijo fue condenado por algo que no hizo. Vi tu historia. Me diste fuerzas para seguir peleando. Gracias. Lucía le respondió esa misma noche, con un mate caliente al lado y la computadora abierta en el comedor. No sé mucho de leyes, pero sé lo que se siente. Si quieres hablar, aquí estoy. La red se tejía, lenta pero firme. Mujeres, padres, hermanos, vecinos, ya no estaban solos. Y en medio de todo eso, Isaac regresaba del taller con una caja de herramientas prestada. Mañana hay instalación eléctrica en la casa de la señora Rosa, le dijo a su madre. Me va a pagar poquito, pero me dijo que confía en mí. Lucía le acarició el brazo. Ese poquito es todo. Y por primera vez en años, ambos sonrieron con paz. La mañana amaneció templada en la Ciudad de México. El cielo, despejado como pocas veces, dejaba caer una luz suave sobre las calles. Andrés caminaba por los pasillos del Palacio Nacional sin guardaespaldas, acompañado solo por su carpeta de cuero y una taza de café. En la carpeta llevaba las nuevas cifras: 57 jueces en investigación, 112 casos reabiertos, 34 personas liberadas por falta de pruebas. Pero más allá de los números, lo que más le importaba era el cambio que no se podía medir: el despertar de la gente. Presidente, lo alcanzó su asesor más joven, los foros ciudadanos están siendo un éxito. Nos están llegando miles de testimonios. ¿Y qué están haciendo con ellos? Clasificándolos. Pero muchos no quieren abogados, quieren ser escuchados. Andrés se detuvo, miró al joven. Entonces escúchalos, uno por uno si hace falta. Si vinieron hasta aquí es porque ya aguantaron demasiado. Isaac terminó de colocar la última conexión de luz en la casa de doña Rosa, una vecina de la cuadra. Ella, de más de 70 años, lo miraba trabajar con una sonrisa humilde. Tienes manos firmes, hijo. Se nota que quieres hacer las cosas bien. Lo intento, doña, dijo Isaac, limpiándose el sudor con el antebrazo. Me gusta sentir que algo funciona después de que uno lo toca. Ella le ofreció una torta de frijoles envuelta en servilleta. A veces eso es lo único que necesitamos, alguien que nos vuelva a encender. Isaac rió bajito. Le gustaba esa mujer. Esa tarde, Lucía organizó una pequeña reunión en la casa. Había puesto café, pan dulce y varias sillas prestadas. Asistieron 5 personas. Todas habían vivido injusticias. Una madre con un hijo preso injustamente. Un señor al que le quitaron su terreno por una sentencia exprés. Una joven que había sido ignorada por el Ministerio Público. Lucía no les prometió nada, solo les ofreció su sala, sus oídos y un cuaderno. No sé qué va a salir de esto, pero ya no quiero estar sola, y estoy segura que ustedes tampoco. Una mujer levantó la mano con lágrimas en los ojos. Es la primera vez que me siento escuchada. En televisión, la noticia del juicio penal contra Tirado ocupaba titulares. Las pruebas de enriquecimiento ilícito, malversación de sentencias y corrupción activa eran contundentes. Incluso quienes lo habían defendido ahora lo abandonaban. Nadie puede escapar para siempre, dijo la periodista que conducía el noticiero de la noche. Y si algo aprendimos esta semana, es que cuando la dignidad se levanta, hasta el poder se tambalea. En redes, el hashtag No Más Tirados se volvió tendencia. Pero no hablaba solo del juez, hablaba de todos los caídos por el abuso, del sistema que por años pisó a los más débiles.
Andrés recibió una carta escrita a mano. No tenía remitente, pero el sobre decía simplemente, para el que escuchó. La abrió. Gracias por venir sin avisar, por mirar sin filtros. Mi hijo duerme en su cama y ya no tengo miedo de tocar la puerta equivocada. Ojalá más presidentes caminaran como usted, pero si no lo hacen, aquí abajo ya aprendimos a caminar solos. Andrés cerró los ojos un segundo. Luego guardó la carta en su carpeta, junto a otras que había empezado a coleccionar. Un mes después, Isaac recibió una llamada de la oficina de empleo del gobierno. Te seleccionaron para un programa de formación dual, taller y trabajo al mismo tiempo. Hay una empresa que pidió específicamente gente que haya superado procesos duros. Quieren jóvenes con carácter. ¿Y cómo supieron de mí? Te vieron hablar en la feria. Dijeron que eras justo lo que necesitaban. Isaac colgó, en shock. Miró a su madre que cocinaba en la pequeña estufa. Mamá, me quieren contratar. Formal, con prestaciones. Lucía volteó con los ojos vidriosos. Te lo dije. Tu historia no se acaba donde otros la quisieron cortar. La red de Lucía creció. Pronto ya no era solo una mesa en su comedor, sino una plataforma digital. Con ayuda de una abogada joven, subían testimonios, daban asesorías básicas y conectaban casos con organizaciones. Somos pequeñas, decía Lucía en una entrevista, pero la justicia también empieza desde lo chiquito. Y en una tarde cualquiera, mientras el sol caía sobre el zócalo y la ciudad seguía corriendo con su caos y su vida, Andrés caminó solo hasta un parque. Se sentó en una banca de cemento y observó a los niños correr, a los viejos jugar dominó, a las madres cargar bolsas del mercado. Una señora se le acercó y le ofreció una botella de agua. Gracias por venir ese día, señor presidente. Nos hizo sentir que importamos. Andrés aceptó el agua con una sonrisa. Gracias por no rendirse. Y ahí se quedaron. Sin cámaras, sin discursos, solo compartiendo sombra y verdad. Porque a veces, el verdadero cambio no hace ruido. Isaac llegó temprano al taller. Aún no amanecía del todo, pero ya se oía el zumbido de los transformadores en la calle. Llevaba sus herramientas y una libreta con anotaciones. Ese día no era cualquier día, sería su primer contrato formal. El supervisor lo recibió con una palmada en la espalda. Eres el primero en llegar, eso ya dice mucho. Isaac sonrió. Pensó en su madre, en su celda fría, en el juez caído. Todo parecía de otra vida. Durante el descanso, se sentó en el patio trasero con otros dos jóvenes. ¿Tú también vienes del reclusorio?, le preguntó uno. Sí, pero ahora vengo del futuro, respondió Isaac riendo. Nadie contestó. Pero después de unos segundos, los tres comenzaron a reír. A veces el dolor compartido es puente, y el trabajo, redención. Isaac lo sabía. No cambiaría el mundo entero, pero el suyo, ese día, ya era otro.